significa los indicadores de comunicación, nos referimos justamente también a procesos de medición. Por eso decimos, ¿medir un proyecto de comunicación es posible o solamente sería una ilusión? Esto a veces se cuestiona por el tema de que como la comunicación involucra un proceso a partir de la incorporación, por ejemplo, de variables de tipo social, de tipo conductual, entonces se vuelve justamente a veces para efectos justamente de las variables que se plantean, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, algunos cuestionan y dicen, no, esto solamente es una ilusión por el tema de la complejidad que significa la determinación de variables de ese tipo. Sin embargo, los productos, bueno, en defensa de lo que a veces mal se puede juzgar, los proyectos comunicacionales justamente producen cambios reales. Pero esos cambios usualmente son muchas veces, ¿no? No todas las veces, podrían ser invisibles si no tenemos un sistema de medición adecuado. Por ejemplo, una campaña puede haber modificado la percepción de cientos de estudiantes sobre un servicio y eso no aparecerá en ningún lado si no se midió. La comunicación, consiguientemente, actúa sobre esos procesos internos, conocimiento, actitud, conducta, que no se observan a simple vista y que solo se vuelven verificables cuando se diseñan instrumentos específicos para cambiarlos. Significa esto que sin indicadores no se va a saber si el proyecto ha funcionado, fallado o simplemente no ha llegado a nadie. Estas situaciones justamente requieren respuestas completamente diferentes, ¿no? Pero sin medición prácticamente van a ser indistinguibles, ¿no? Y, por ejemplo, un proyecto que no llegó a su audiencia necesita revisar su estrategia de canales. Uno que llegó pero no produjo cambios necesita pues revisar sus mensajes. Y uno que funcionó necesita ser documentado para replicarlo. Sin esos datos, las situaciones se confundirían en una misma sensación difusa de que algo ha pasado pero no saber qué. De esa manera, construir indicadores no sería solamente como un trámite burocrático o administrativo, solamente de exigencia, ¿no? Sino más bien una decisión que va a estructurar todo el diseño del proyecto. Definir qué se va a medir obligaría justamente a precisar qué se quiere producir, en quién, con qué canales, en qué plazo. Un equipo que diseña sus indicadores al inicio del proyecto descubre contradicciones y ambigüedades en sus objetivos que de otra manera pasarían inadvertidos hasta que sea demasiado tarde para realizar un proceso de corrección. Ahora veamos un poco qué es un indicador y qué no es, ¿no? Con relación a lo que significa su definición. Usualmente un indicador es una medida específica, verificable, comparable, que nos va a permitir evaluar si ha ocurrido algo en el proyecto que se ha propuesto producir. Las tres condiciones que hemos mencionado, la de especificidad, verificabilidad y de la comparabilidad, son condiciones acumulativas. Específica significa que no se va a admitir interpretaciones múltiples. Verificable significa que existe una fuente de datos que puede consultarse. Comparable significa que puede contrastarse con una línea base o una meta previamente definida. De esta manera, un indicador que cumple solamente con dos de las tres condiciones no va a cumplir su función evaluativa. No es una intención, mayor coincidencia, ni un proceso, se realizan talleres, ni un insumo, se distribuyen materiales, ¿no? Confundir las actividades con resultado es el error más extendido en la formulación de proyectos comunicacionales. ¿Esto qué significa? Significa que a través de este proceso, justamente, por ejemplo, si se han realizado los talleres que dice que el proyecto trabajó va justamente a mencionar sobre el aspecto de la realización de los talleres, pero sin embargo no va a decir que se ha producido algo. La pregunta del indicador no es qué hicimos, sino también qué cambió en la audiencia como consecuencia de lo que hicimos. Luquian, baja volumen, por favor, no me dejas pasar clases. La diferencia entre un indicador real y uno aparente justamente tiene que ver en que el real puede demostrarse con datos. En cambio, el aparente solo va a poder declararse. ¿Qué significa esto? Que un indicador aparente, como se mejoró la imagen institucional, solo puede afirmarse o negarse sin que nadie pueda refutarlo. Pero no hay datos que lo van a respaldar ni que lo desmientan. Un indicador real como el 65% de los encuestados calificó la imagen, por ejemplo, institucional como positiva,
frente a un 40% del pretest, cuando hacemos un ex ante y un ex post, por ejemplo, en el proceso de medición, puede verificarse, debatirse y cuestionarse, que es exactamente lo que debe ocurrir en una evaluación de tipo seria, ¿no? Cuando ya realizamos con seriedad este tipo de evaluaciones. 4 tipos de indicadores, 4 tipos de familias de indicadores. Apaga esa televisión, Lukian, estoy pasando clases. Deja de ver TikToks. Bueno, cuando hablamos de esto, los indicadores no miden todos lo mismo. Cada familia va a capturar un nivel distinto de lo que el proyecto va a producir, ¿ya? Los indicadores no miden todos lo mismo. Cada familia captura un nivel distinto de lo que el proyecto va a producir. ¿Qué significa esto? Que mezclar indicadores de distintas familias sin entender qué nivel mide cada uno produce sistemas de evaluación que acumulan datos sin poder interpretarlos. Saber que el 70%, por ejemplo, de la audiencia fue alcanzada y que el 5% modificó su comportamiento, son justamente 2 datos que solo van a cobrar sentido si se entiende que hay 3 niveles intermedios entre ellos que también pueden medirse. Baja volumen, Lukian. En este sentido, cuando hablamos justamente del alcance, decimos en el alcance llegó el mensaje, en la interacción respondió la audiencia. Estos 2 niveles justamente son los más fáciles de medir en entornos digitales y por eso tienden a ocupar toda la atención del equipo. El alcance dirá que el mensaje existió en el campo perceptual de alguien. La interacción nos dirá que esa persona hizo algo observable en respuesta. Ninguno de los dos dice todavía nada sobre lo que ha ocurrido dentro de la persona. Entonces, frente a ello es importante establecer, por ejemplo, ya elementos de cambio, como por ejemplo el cognitivo. Decimos cambio cognitivo, ¿aprendió algo? Esa es la pregunta fundamental. En el cambio actitudinal y conductual, por ejemplo, ¿modificó lo que piensa y se hace? Bueno, esto hemos hablado ya en temas precedentes, en el avance precedente. Y justamente habíamos visto que cuando hablamos de los indicadores de impacto, por ejemplo, en el impacto del proyecto, es justamente lo que se evalúa. Ahora, estos no son tan simples, sin embargo, son los niveles que más importan para evaluar justamente este impacto y los que mayor esfuerzo van a requerir para medirse. Por ejemplo, el cambio cognitivo es una condición necesaria para que se produzca el cambio actitudinal. Y el actitudinal va a ser una condición necesaria para el conductual, pero ninguno va a garantizar al siguiente automáticamente. Es un proceso y en ese proceso obviamente tenemos que tener toda la información y la medición suficiente para efectos de poder contrastar. Entonces, consiguientemente, avanzar esta cadena no es automático. El proyecto debe diseñar intervenciones para cada transición. Cada transición va a tener sus propias barreras y el proyecto debe anticiparlas con mensajes, formatos y canales específicamente diseñados para superarlas. Alcance, la primera pregunta que todo proyecto debe responder. Bueno, en el alcance mide cuántas personas de la audiencia objetivo entraron en contacto efectivo con los mensajes del proyecto. ¿Qué significa esto? Que la precisión de la audiencia objetivo es justamente esencial. Un mensaje que ha llegado a 10.000 personas ajenas al segmento del proyecto, bueno, podemos decir sí ha tenido alcance, pero realmente no, porque en términos del alcance al proyecto va a ser justamente 0 en términos evaluativos, ¿no? El alcance, consiguientemente, no es una métrica de volumen general, sino una medida de cobertura sobre un universo específico previamente definido en lo que significa los términos del proyecto. Efectivo no significa que aparecía una pantalla, significa que hubo condiciones reales de recepción, ¿no? Una publicación, por ejemplo, puede aparecer en un feed, ¿no?, de alguien mientras habla por teléfono, mientras hace otra cosa, mientras desplaza la pantalla a velocidad máxima. En todos los casos, la plataforma va a registrar una impresión, pero no va a poder decirnos nada si hubo recepción en algún sentido. El equipo de proyecto debe definir justamente qué umbral mínimo de exposición constituye el contacto efectivo y documentarlo en la ficha del indicador. Confundir impresiones con personas alcanzadas, consiguientemente, es el error más frecuente en el análisis de los resultados digitales.
Ya, y este error no es inocente en el sentido, digamos, del término, sino sobreestima el alcance, produce una imagen falsa del éxito y lleva al equipo a no corregir una estrategia de medios que en realidad no está funcionando, ¿no? Porque muchas veces solemos pensar que solamente por la exposición del mensaje ya las personas van a ser alcanzadas y eso es justamente el error de lo que estamos hablando. Una campaña que va a reportar 100.000 impresiones puede estar alcanzando efectivamente a muy pocas personas, lo que cambia completamente justamente la lectura del proyecto. Alcance potencial versus alcance efectivo. Hablamos algunas veces, también escuchamos sobre el alcance real y el alcance efectivo y el alcance potencial, ¿no? Pero, sin embargo, no debemos entenderlo como lo mismo. Veamos, el alcance potencial se refiere a cuántas personas podrían haber recibido el mensaje si estuvieran expuestos al canal. En este sentido, el alcance potencial es una estimación de lo macro de la estructura del canal, no del proyecto. Va a depender de cuántos seguidores, por ejemplo, tiene una cuenta, del tamaño de la base de datos del correo a través del cual nosotros, por ejemplo, estamos tratando de difundir los mensajes o del número de oyentes en una emisora, por ejemplo. Esto va a ser útil para planificar la estrategia de medios, pero no para evaluar perdón, ¿por qué describe para evaluar resultados en el sentido justamente de su descripción, de su capacidad, de su desempeño? En cambio, el alcance efectivo nos dice cuántas personas de la audiencia objetivo lo recibieron, es decir, recibieron el mensaje en condiciones reales de atención. Ahora, este valor usualmente casi siempre es menor que el potencial y con frecuencia justamente su estimación es muy conflictiva, muy compleja. Medirlo requiere instrumentos específicos, como por ejemplo encuestas de retroalimentación, eh, eh, y algunos tipos de tests o también de entrevistas, ¿no? Que podrían surgir, que podrían ser complementarias, por ejemplo, a los registros de asistencia, ¿no? Entonces, el proyecto justamente debe diseñar estos antes de lanzar una campaña y no al final cuando ya no hay manera, pues, de recuperar esta información. Por ejemplo, tenemos acá una publicación con 10.000 impresiones, puede tener un alcance efectivo de 400 personas que realmente leyeron el contenido. Si observamos acá, esta proporción del 4%, ¿no? Con relación al número total, no es excepcional en redes sociales con alta competencia de contenido, sino que es a veces incluso hasta frecuente por el tema de que con el tema de las redes sociales y de la manera en la cual están organizados los contenidos, prácticamente no es posible pues retener una atención en un tiempo suficiente. El equipo que reporta las 10.000 impresiones como un indicador de alcance estaría sobreestimando, incluso falseando, ¿no? ¿Por qué? Porque su cobertura real está pues justamente en el factor de ese 4% que acabamos de mencionar. Consiguientemente, la diferencia entre ambos valores en sí misma se constituye pues en un dato diagnóstico sobre la estrategia de medios, ¿no? Una brecha muy amplia entre el alcance potencial y el efectivo señala que el canal no está siendo usado de manera eficiente en ese segmento. Puede que el algoritmo no favorezca el contenido institucional o que el horario de publicación no coincida con los hábitos de la audiencia o que el formato no invite a detenerse. Este diagnóstico consiguientemente permitirá tener decisiones concretas de ajuste. Bueno, ¿cómo se construye un indicador de alcance? Usualmente los pasos son, primero, establecer una fórmula base que justamente está en determinar el porcentaje de alcance efectivo. Es decir, esto es un simple indicador que nos está mostrando un cociente entre las personas alcanzadas divididas entre el total de audiencia objetivo por 100, es decir, solamente sería un indicador porcentual. Parece simple esta fórmula, pero cada uno de sus tres componentes exige decisiones metodológicas que tenemos que precisar justamente antes de medir. El resultado es un porcentaje que solo tiene sentido evaluarlo cuando se contrasta con la meta definida al momento de formular el proyecto, no con otros proyectos ni con otros promedios de la industria. Tres decisiones previas. ¿Qué cuenta como persona alcanzada, por ejemplo?
cómo se calcula el total de la audiencia y cuál es la meta comprometida, ¿no? En este sentido. Entonces, de ahí justamente la primera decisión consiste en definir el umbral mínimo de contacto, ¿no? Que se estaría estableciendo, ¿ya? Y en este sentido también establecemos como una segunda la definición del universo de referencia, ¿no? Que puede prevenir de registros, por ejemplo, de registros de matrículas, de padrones, de estimaciones, ¿no? Según el contexto en el cual se trate. Y la tercera, justamente cuando hablamos ya de la meta comprometida, convierte justamente este indicador en un compromiso evaluable. Las tres deben documentarse en la ficha técnica del indicador antes justamente de iniciar el proceso de recolección de datos. Consiguientemente, un indicador sin meta es un dato sin interpretación. Saber que, por ejemplo, que se llegó al 40% no dice nada si la meta era 30 u 80%, ¿no? El mismo valor numérico puede representar un éxito notable o un fracaso, ¿no es verdad? Dependiendo de la meta. Esta obviedad a veces se viola con frecuencia en proyectos que definen las metas después de ver los resultados. Y esto obviamente puede parecernos, y algunos de ustedes pueden decir, pero qué absurdo, ¿no? No, es obvio. No siempre es obvio. Y les comento, hay muchos proyectos en los cuales justamente van estableciendo las metas posteriormente. Incluso se convierte o se transforma en un elemento que no es ético, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tratar de justificar las cosas después de que el acto ha ocurrido, ¿no es verdad? Y eso obviamente también cuestiona la honestidad del desempeño del proyecto, ¿no es verdad? No es solamente el cumplir requisitos del proyecto, sino también establecer indicadores justamente para que puedan, con la honestidad y la ética del caso, saber si efectivamente estamos logrando o no estamos logrando lo que nos habíamos planeado inicialmente. Veamos ahora los 5 tipos de indicadores de alcance. Bueno, estos son referenciales, por supuesto, dependiendo de la forma en la cual lo establezcamos, podemos tener incluso subindicadores o ampliarlos, pero estos son los básicos. Bueno, tipo, decimos el del alcance absoluto, ¿no? ¿Qué medirían las personas únicas que recibieron al menos un mensaje? ¿Cuándo usarlo? Siempre como una línea de base. Entonces, justamente este indicador es el más básico y es el punto de partida de cualquier sistema de evaluación, ¿no? Sin saber cuántas personas distintas entraron en contacto con el proyecto, no sería posible pues calcular las proporciones ni comparar entre canales, ¿no? Entonces, ahí su importancia en términos de lo que significa el establecimiento de la línea base. Cobertura sobre audiencia objetivo es otro tipo, ¿no? ¿Qué mide? El porcentaje del segmento que fue alcanzado. ¿Cuándo se debe usar? Cuando hay registro del universo. Este indicador justamente nos va a responder directamente a la pregunta estratégica del proyecto, ¿no? Y para calcularlo se va a necesitar conocer pues el tamaño total del universo objetivo, que en el caso, por ejemplo, de una campaña universitaria podría obtenerse de la matrícula, ¿no es verdad? Y es el indicador que con más frecuencia revela que un proyecto llegó a muchas personas, pero a veces también nos muestra que no se llegó a las que debería llegar realmente, ¿no? Entonces hay ahí su importancia. Cobertura geográfica, ¿no? Otro tipo. Aquí hablamos sobre el porcentaje de territorios con presencia del proyecto. Entonces, ¿cuándo usarlo? Cuando nuestro proyecto, por ejemplo, tiene un alcance en diferentes espacios territoriales o con dispersión territorial, como también se le conoce frecuentemente. Bueno, usualmente este tipo de cobertura, además del alcance por segmento, que está muy relacionado, ¿no es verdad? Personas que son alcanzadas dentro de cada subgrupo y hablando de audiencias además heterogéneas, van a responder a la necesidad de desagregar el alcance cuando la audiencia no sería homogénea, que en la mayoría de los casos efectivamente así sucede, ¿no? No hay una homogeneidad en el sentido estricto. A partir de ahí, justamente la cobertura geográfica, por ejemplo, como uno de los tipos de indicadores que hemos mencionado, va a detectar zonas excluidas. Y el alcance por segmento va a detectar justamente algunos grupos que el proyecto, por ejemplo, estaría dejando sin atender, ¿no? Sin llegar efectivamente. Ambos van a ser útiles solo si se han definido criterios de segmentación
antes de la campaña otra vez, ¿no? Y no después, ¿ya? También ustedes pueden decir, pero es obvio, tendría que decir, sí, es obvio, tendría que hacerse así, pero muchos proyectos no lo hacen, ¿ya? Lo hacen después. Y como sabrán, ya después no tiene mucho sentido porque ya se han invertido recursos, se ha ejecutado en función de ese diseño previo y la única razón por la que se haría después es justamente como para poder justificar nada más el proyecto, ¿no? Y otra vez entramos en el ámbito de la honestidad y de la ética. No sería ni honesto ni ético, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos que tener la honestidad de saber que no hemos diseñado bien el proyecto, si no hemos tomado la cobertura o el alcance antes, ¿verdad? Frecuencia por exposición, de exposición promedio. Ese es otro tipo, que mide veces promedio que una persona fue expuesta y cuándo usarlo, justamente cuando existen campañas con pauta controlada. Bueno, este indicador es especialmente relevante porque el alcance puntual no va a garantizar pues necesariamente un impacto, ¿no? Un mensaje visto una sola vez rara vez va a producir cambios cognitivos o actitudinales que hemos visto que son los relevantes en términos de impacto a veces, ¿no? La frecuencia promedio consiguientemente debe contrastarse con el umbral mínimo de exposición que la investigación en comunicación sugiere para el tipo de cambio que el proyecto va a buscar producir en este sentido. Bueno, veamos el alcance en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos viendo en la campaña de orientación psicológica en la UATF, por ejemplo, ¿no? El alcance con un proyecto de referencia de género. Aquí vemos, cuando estemos empezando a diseñar esta campaña, por ejemplo, establecer una audiencia objetivo, podemos decir, estudiantes de primer y segundo año de todas las facultades. ¿Cuál sería nuestro indicador principal? Sería el porcentaje de segmento que recibió al menos un material de la campaña. La meta sería un 70%, ¿no? En esta meta, por ejemplo, en el indicador principal, va a requerir una encuesta, ¿no es verdad? Una encuesta de retroalimentación. También se denomina en términos de proyectos de recordación, por si acaso, recordación aplicada. ¿Ya? Esta tendríamos que aplicarlo al final de la campaña a una muestra representativa de todo ese segmento. La meta del 70%, por ejemplo, es ambiciosa para una campaña, sería ambiciosa para una campaña en la cual sepamos que tenemos recursos limitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, obligaría a que el equipo rediseñe una estrategia de medios que maximice la cobertura, ¿no es verdad?, dentro de la universidad. Eso nos obligaría, o bien previamente, por supuesto, a un poco reformular nuestra meta, ¿no? Pero obviamente esa meta va a depender no solamente del equipo, ¿no? También dependen en alguna medida de los financiadores, ¿no es verdad? Si los financiadores establecen como tienen un umbral mínimo, no hay otra cosa que hacer, tenemos que adecuar, pero también va a depender justamente de los recursos. O sea, es una actividad de negociación en cierto momento, ¿ya? Pero siempre previo. Indicadores complementarios. Cobertura de facultades, alcance digital, asistentes a actividades presenciales. Por ejemplo, tenemos aquí también algunas metas establecidas, ¿no es verdad? Por ejemplo, para la cobertura de 6 a 8, el alcance digital 500, ¿no? Cuentas que han podido, digamos, registrar su presencia, su asistencia dentro de lo que significa esa campaña, y las asistentes, ¿no? Actividades presenciales que en este caso lo hemos establecido como 200, ¿no? Entonces, justamente estos indicadores complementarios van a funcionar como una verificación cruzada del principal, ¿no? Esa verificación cruzada nos va a permitir luego analizar en cuál de los tres canales la conversión fue más baja y cuál ha sido la razón para que se establezca de esa manera. Ahora, cada indicador, consiguientemente decimos, en este ejemplo, va a apuntar al mismo objetivo, pero lo va a medir desde un canal distinto. Aquí también van a ustedes escuchar frecuentemente que existe, en este caso, bueno, la famosa denominada lógica de triangulación, ¿ya? La famosa triangulación que van a escuchar también ustedes, no solamente es una terminología relacionada con el ámbito de proyectos, sino también en investigaciones, en sus tesis seguramente van a hablar. Ahora realicen la etapa de triangulación, les van a decir.
¿ya? Entonces, ese concepto de triangulación se aplica en ambos ámbitos, ¿no? Y justamente esta es la que permite distinguir problemas del canal de problemas de mensaje, ¿no? Esa tiene esa facilidad de ver cómo se integran o también ver cómo o qué problemas existen en su integración. Por ejemplo, si el alcance digital sería alto pero el presencial bajó, el problema puede estar en la convocatoria de actividades. Si ambos son altos, pero la retroalimentación, la encuesta de retroalimentación es baja, ¿ya? O la retroalimentación o la recordación, la encuesta de recordación. El problema puede estar en la claridad o en la pertinencia del mensaje, ¿no? O sea, es decir, nos da pues elementos suficientes como para poder determinar qué es lo que ha fallado, ¿no? Y en otras circunstancias, qué es lo que podría corregirse a posteriori. Interacción, cuando la audiencia deja de ser pasiva. Aquí hablamos justamente de la interacción que se constituiría justamente en la evidencia observable de que la audiencia ha respondido activamente al mensaje. A diferencia del alcance, cuando hablamos de la interacción, que puede ocurrir sin que la audiencia haga nada, la interacción justamente va a requerir una acción visible. Por ejemplo, ¿no? En términos de las redes, ¿no? Los clics, los likes, los comentarios, ¿no? En lo que significa lo presencial, las preguntas, por ejemplo, ¿no? Los comentarios, ¿no? Son acciones observables, pues, que justamente son evidencia de que el mensaje ha generado algún tipo de respuesta, aunque no va a garantizar por sí sola que esa respuesta sea positiva ni que conduzca al cambio que el proyecto busca, ¿no? Por eso, no toda interacción vale lo mismo, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, los clics que hace rato decíamos, los likes, los comentarios, ¿no? La asistencia, ¿no? Porque puedes decir, pero he asistido, ¿no? No tienen pues diferentes niveles de involucramiento distintos, ¿no es verdad? Es decir, por ejemplo, en términos de los clics o de los likes, ¿no? Tarda menos de un segundo. No va a exigir ningún procesamiento consciente profundo para poder justamente saber si el mensaje ha sido conscientemente asimilado, ¿no? Un comentario va a requerir formular la idea, por ejemplo, ese es su nivel de involucramiento de alcance, ¿no es verdad? Asistir a un taller, bueno, la asistencia en sí misma puede requerir tiempo, desplazamiento, disponibilidad, pero aún así puede que el mensaje no haya logrado ese involucramiento deseable, ¿no es verdad? Entonces, justamente cuando establecemos estos sistemas de indicadores, debe anticipadamente tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y justamente de lo que se trata es de no encasillarlas dentro de un mismo esquema de métrica, por ejemplo, decir, ya, todo vale lo mismo, ¿no es verdad? Interacciones totales ha sido el like, ha sido el comentario y ha sido la asistencia. No es lo mismo, se darán cuenta que no es lo mismo, ¿no? No podríamos contarlos como lo mismo. Entonces, justamente la jerarquía de valor de una interacción va a depender de qué tan cerca está de los objetivos del proyecto, no no de su facilidad de medición, ¿no? De qué tan fácil es medirla. Esta distinción justamente se constituye a veces en el sentido, bueno, se llama también en la jerga de proyectos, es una distinción crítica. ¿Por qué? Porque las interacciones más fáciles de medir como los likes, como los clics, son generalmente los de menor valor funcional. Mientras que las más difíciles de medir, por ejemplo, hablamos de en las encuestas de retroalimentación para medir los cambios en el uso de un servicio, por ejemplo, son las que más se van a acercar a los objetivos reales del proyecto. Diseñar el sistema de indicadores en función de la facilidad de medición en lugar de la relevancia, consiguientemente, va a producir evaluaciones que pueden ser optimistas, ¿no? Es decir, tenemos unas altas interacciones, pero en el fondo, ¿cómo van a ser? Van a ser vacías, ¿no? Bueno, también en la jerga del proyecto, ¿no? El engagement, ¿no? El riesgo del engagement fácil, nos dicen. Justamente las plataformas digitales entregan datos de interacción automáticamente, por ejemplo, los likes compartidos, comentarios, visualizaciones, ¿no es verdad? Sin embargo, esta disponibilidad automática podría ser una ventaja en su momento, cuando lo que la métrica trata de medir solamente esto,
¿ya? Pero el problema va a ser que nosotros lo usemos sin tratarlos efectivamente dentro de lo que son las medidas del impacto del proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad eso no nos dice nada absolutamente de la realidad ni de la capacidad de involucramiento, de respuesta que nosotros pretendíamos de realizar, ¿ya? Entonces, justamente no son datos otra vez estas de interacción automática, dependiendo del tipo de proyecto, obviamente, y nosotros como en comunicación buscamos de proyectos de impacto social, ¿ya? Entonces, consiguientemente, no van a ser indicadores reales en ese sentido, ¿ya? Esta facilidad obviamente nos va a dar ese riesgo, como habíamos mencionado, especialmente, y aquí hay una palabra clave, ¿no? De interacción sí, pero de interacción superficial, ¿ya? De interacción superficial, ¿por qué? Porque prácticamente solamente vamos a establecer una métrica automatizada. Y ojo, aquí también es importante, ustedes también ya saben, en términos, por ejemplo, de esta visibilidad, no siempre la realizan las personas, ¿no es verdad? Hay bots, hay procesos de automatización donde justamente son los bots en realidad los que responden, ni siquiera es una interacción humana, ¿no? Por eso decimos, un vídeo con 10.000 vistas puede no haber producido ningún cambio en el comportamiento de la audiencia, ¿no es verdad? Eso es justamente una traducción de lo que se va a producir, se podría producir. Entonces la pregunta clave es, ¿esta acción indica que la audiencia avanzó al objetivo del proyecto? Esa es la pregunta clave con relación a lo que significa el engagement, ¿no? El engagement efectivo, de involucramiento, de medición de impacto. Entonces, esta pregunta debe aplicarse a cada métrica antes de incluirla justamente en el sistema de indicadores, ¿no? Bueno, por ejemplo, si nos vamos a basar solamente en elementos superficiales, no vamos a poder justamente responder a esta pregunta con relación al objetivo del proyecto. Y aquí miren, lo importante es justamente conocer con anticipación del caso cómo puedo yo lograr justamente llegar a establecer que esa persona o la audiencia justamente ha tenido ese involucramiento o ese cambio. Y no es siempre sencillo, ¿ya? Requiere a veces un trabajo de equipo donde deberían justamente involucrar, por ejemplo, a quienes, no solamente al experto en comunicación, también al experto, por ejemplo, al psicólogo, ¿no es verdad? También al experto, por ejemplo, dependiendo del tema en el cual estamos hablando. Si estamos hablando en campañas de concientización de medio ambiente, al ingeniero ambiental. Si estamos hablando en campañas relacionadas con lo que significa, por ejemplo, la parte de las campañas políticas, en lo que parte de la concientización de la audiencia para fines, digamos, de responsabilidad política, tendremos que contratar a un experto en comunicación política, a un politólogo, etcétera, etcétera. Esas personas son las que van a justamente darnos información relevante con relación a la respuesta de esta pregunta, ¿verdad? 6 tipos de indicadores de interacción. Bueno, ¿cuáles son los más frecuentes que a veces suelen, ¿no? Siempre, obviamente, dependiendo del tipo de proyecto. Si el proyecto solamente interesa una interacción de tipo superficial, bueno, tenemos la tasa de engagement, ¿ya? Que justamente el canal aplicados en las redes sociales, aquí hay una fórmula, ¿no? Es likes más comentarios más compartidos dividido entre el alcance por 100 nos va a dar un porcentaje. El indicador CTR, ¿no? Que usualmente se denomina también tasa de clics dividido entre las personas alcanzadas por 100. En el canal digital por enlace es el que justamente vamos a poder medir. También estamos hablando de algunos superficiales, ¿no es verdad? Indicadores de interacción. La tasa de apertura de emails, ¿no? Correos abiertos dividido entre los entregados por 100. El marketing email es el canal justamente establecido en este sentido.
La participación con actividades o en actividades. Bueno, también miren, al igual que los anteriores, que también son solamente métricas superficiales, también hay métricas superficiales para la participación en actividades simples. Cuando se pida solamente, digamos, dependiendo, por eso les digo el tipo de proyecto, por ejemplo, indicadores de actividad. Ahí sí sirve, ¿ya? Los indicadores de actividad, ¿no? Solamente es cumplió o no cumplió la actividad. Y aquí, por ejemplo, en la participación de actividades sería los asistentes dividido entre los convocados multiplicados por 100. El canal presencial. Consultas generadas, ¿no? Conteo de consultas generadas en el periodo, ¿no? Aquí puede ser presencial o digital. Compartidos o reenvíos, ¿no? Es el conteo de reenvíos fuera de nuestra red propia. Por ejemplo, acá tenemos mensajería digital, ¿no es verdad? Entonces, simplemente si se dan ustedes cuenta en las fórmulas, vamos a simplemente hacer o establecer una métrica bastante simple, que es el conteo, y en el peor de los, bueno, no es en el peor de los casos, sino en el sentido, digamos, de un poquito mayor de dificultad, van a ser fórmulas que van a estar simplemente establecidas en términos de razón, de una razón entre dos términos, ¿no? Que su valor va a ser netamente porcentual. Interacción presencial. Bueno, a ver, analicemos un poco la interacción presencial. Es, dice, la más valiosa, pero es la menos medida. Quien asiste a un taller va a participar de ejercicios, hace preguntas, tiene un nivel de involucramiento que el like o el Instagram, por ejemplo, o cualquier red social, no va a alcanzar por per se, por defecto, ¿no? La asistencia presencial, conscientemente, va a suponer una decisión activa de destinar tiempo a la actividad, lo que ya va a ser una señal de interés, ¿no es verdad? Y dentro de esta asistencia, la participación obviamente activa tendría que diseñarse en el sentido de dar actividades, responder preguntas, completar ejercicios, formular dudas. Es la evidencia de que el mensaje no solo ha llegado, sino que ha sido procesado con suficiente atención como para generar justamente un pensamiento propio, que es lo que usualmente buscan los talleres en este sentido. Ahora, el registro por sí mismo no va a capturar presencia física, ¿no? O más bien dicho, no va a capturar en sí mismo el involucramiento, ¿no? Solamente su presencia física. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, de no establecer actividades adicionales, ¿no? Una persona puede estar físicamente presente en un taller durante la duración, pero sin embargo no haber prestado atención a ninguno de los contenidos. Puede estar, si lo tenemos en el taller, viendo su celular, o dibujando, o haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el taller, ¿no es verdad? Entonces, justamente ahí la importancia de las actividades, pero también las listas para nosotros como proyectistas, las listas de verificación de participación. Por ejemplo, los formularios breves al final de cada sesión, preguntas de comprensión aplicadas in situ o encuestas, etcétera, que eso nos facilita justamente para saber si se ha involucrado o no, ¿no es verdad? En términos de lo que nosotros buscamos. Algunos ejemplos, por ejemplo, indicadores útiles en el caso de las aulas universitarias, cuando damos talleres dentro de este contexto, por ejemplo, unos indicadores serían la tasa de participación, número de preguntas formuladas, tasa de completud, ¿no es verdad? Es decir, de completamiento de las actividades que se han desarrollado, ¿no? Pueden ser todas o pueden ser algunas, ¿no? Sin embargo, estos indicadores nos van a pues, permitir operacionalizar todos estos procesos de manera que podamos nosotros a poder dar, por lo menos con algún cierto elemento de certidumbre, el grado de involucramiento, de participación con relación a la actividad que se ha propuesto, ¿no? Y con relación fundamentalmente al impacto, ¿no? Puede que digan, sí, pero por ahí lo ha hecho como sea, lo ha hecho como... Sí, puede que sí, pero obviamente es mucho más certero que solamente, por ejemplo, el tomar un registro de asistencia, ¿no es verdad? El registro de asistencia solamente ha estado, ha firmado y se fue, ¿no es verdad? O no estuvo. En cambio, por lo menos en el otro ha habido un intento, ¿no? Un intento. Obviamente es perfectible, ¿no? Se puede perfeccionar más, pero obviamente eso requiere la estrategia también del equipo, ¿no es verdad? Hasta qué punto nosotros realmente vamos a trabajar con nuestros márgenes de error y también siendo de lo más realistamente posible, porque todo depende del tiempo y del presupuesto también, ¿no es verdad? Interacción
en el proyecto de referencia. Ahora un poco, digamos, veamos lo que significa la interacción desde el punto de vista ahora del registro, ¿no? Con relación a lo que significa el establecimiento de elementos para que nos permitan justamente registrar actividades. Y aquí hemos hablado de algunos ya con relación al proyecto. El CTR, ¿no? Hablando de los clics, la tasa de engagement, ¿no? Que está justamente relacionado con lo que significa las respuestas con relación a las publicaciones, la tasa de asistencia, las consultas recibidas en el servicio, por ejemplo, ¿no es verdad? Cada una de estas tiene justamente, podría también establecerse en este tipo de indicadores de actividad, que solamente van a registrar la actividad, van a ser superficiales, podrían también establecerse metas, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el caso de las tasas de engagement, podríamos establecer una meta de 8% por publicación. En la asistencia de talleres, una meta de 60%, por ejemplo. Y las consultas, una meta de 80%, ¿no es verdad? Igual en los clics, podríamos decir 150 clics, ¿no es verdad? Se pueden también, consiguientemente, establecer estos tipos de indicadores por actividad, de registro de actividad. No confundir con las de impacto, que es otra cosa, ¿eh? Cambio cognitivo. ¿Qué sabe ahora la audiencia que no sabía antes? Esa es la pregunta clave para el establecimiento del cambio cognitivo. De esa manera, el cambio cognitivo justamente es la primera transformación interna que la comunicación va a buscar pues producir. Antes de que alguien pueda formularse una opinión sobre un servicio, necesita saber que éste existe. Antes de que pueda decidir usarlo, necesita entender para qué sirve y cómo acceder. El cambio cognitivo justamente es esa puerta de entrada de toda la cadena de resultados, lo que lo haría de esta manera imprescindible, ¿ya? Pero no totalmente suficiente para lograr lo que nosotros buscamos. Por eso decimos, sin él no hay una base para el cambio de actitud ni de comportamiento, y es la condición necesaria en toda la cadena. Tiene dos dimensiones que son equivalentes. Estamos hablando del conocimiento, que es el saber la información, el dato, y la comprensión, entender el sentido y obviamente el de poder usarlo, ¿no? Que justamente cuando decimos poder usar ya estamos hablando de su aplicación práctica, ¿no? Entonces las dos preguntas justamente tienen respuestas distintas y van a exigir estrategias comunicacionales distintas para producir justamente el cambio. Conocimiento y comprensión. La diferencia que importa. Cuando hablamos de conocimiento, justamente hablamos de que la audiencia puede identificar datos o información concreta, ¿no? Es decir, saber, por ejemplo, si el servicio existe, los horarios, cómo acceder. Cuando hablamos de la comprensión, la audiencia justamente va a poder explicar para qué sirve, a quién está dirigido y qué implica usarlo. Consiguientemente, la comprensión en este sentido supone pues internalizar el sentido del mensaje, no solo retener toda la información. Para evaluarla se van a necesitar instrumentos más complejos, como preguntas abiertas, reformulación con palabras propias, ¿no? Es decir, como la información que ha obtenido lo va a reformular, lo va a replantear con sus propias palabras. Aplicación del contenido, por ejemplo, de lo que está aprendiendo en situaciones hipotéticas, ¿no es verdad? Simuladas. Estos instrumentos obviamente son un poco más difíciles, más costosos, no solamente de diseñar, sino también de aplicar y de analizar. Pero la información que van a producir van a ser mucho más útiles para ajustar justamente los mensajes del proyecto. Un ejemplo, un estudiante puede saber que existe el servicio de orientación y no tener la menor idea de qué tipo de problemas atiende, ¿no? Entonces es un ejemplo en los cuales, por ejemplo, las campañas justamente comunican la existencia de un servicio, pero no llegan al alcance ni al propósito con suficiente claridad, ¿no es verdad? Entonces ahí justamente, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? No va a recurrir al servicio, ¿no es verdad? Porque no tiene suficiente información, ¿no es verdad? Entonces, obviamente ahí es un ejemplo en el cual no solamente se ha pasado de lo que significa la métrica, es decir, solamente el estudiante se ha enterado por un afiche, qué sé yo, pero no ha pasado ya al cambio justamente de la comprensión que se necesita, ¿no? Sigamos.
¿Cómo se mide el cambio cognitivo? Bueno, también hay fórmulas, una de las más simples, porque obviamente dependiendo de lo que se busca puede también complejizarse bastante, ¿ya? La más simple, si es que estamos tomando en cuenta, por ejemplo, un test de retroalimentación, de recordación también, que les decía que se denomina, sacar un índice de conocimiento. ¿Y cuál es? Es simple una fórmula que nos establece las respuestas correctas dividido entre el total de ítems evaluados multiplicados por 100, ¿no? Esto es bastante simple, obviamente. Aquí tendríamos a partir de este valor un promedio relativamente aceptable, siempre y cuando va a depender de que el ítem, los ítems evaluados y el instrumento esté adecuadamente diseñado en función de lo que se requiere. Ahí también se requiere una expertise, ¿no? Dependiendo de la temática, ¿no? Hace rato les decía, si estamos hablando sobre campañas de concientización para cuidado del medio ambiente, para basura cero, qué sé yo. Entonces, quien tiene que diseñar el instrumento, bueno, el comunicador apoyará, pero quien tiene que diseñar es el experto en medio ambiente, ¿no es verdad? Puede ser el técnico ambiental, el ingeniero ambiental, el técnico del proyecto que está relacionado con esa área, porque es el que conoce, ¿no? El que va a poder saber determinar que no haya una pregunta superficial, por ejemplo, que nos indique, por ejemplo, yo diría, ¿usted está de acuerdo en recoger la basura para el cuidado del medio ambiente? Bueno, obviamente, ¿quién no va a estar, no es verdad? O sea, o tal vez algún gracioso diría, no, yo no estoy de acuerdo, que me gusta que todo esté sucio. Es absurdo, ¿no es verdad? Es una pregunta superficial. Entonces, es justamente el experto el que nos va a poder determinar preguntas adecuadas para que este índice funcione. Entonces, requiere dos momentos de medición diferentes. La línea base antes de la campaña y el post-test, ¿no? Es decir, la medición después, ¿no? Aquí la línea base no es opcional, ¿no? Es obligatoria, porque cuando hagamos el post-test, justamente si no hemos hecho una línea base, no vamos a poder medir el cambio del estado, ¿no? Justamente la diferencia que encontremos entre ambas mediciones se va a constituir en el único dato que va a permitir atribuir el cambio generado por el proyecto, atribuible, valga la redundancia, al proyecto, ¿no? Con algún nivel o grado de certeza, ¿no? Que cuando me refiero a eso, tomen en cuenta que puede, en algunos casos ha pasado también. Ha habido cambios, pero lo difícil que ha sido sostener y argumentar es que ha sido por el proyecto, ¿no? Puede que hayan habido o existido otros cambios eventuales, ¿no? Como hemos hablado ya de las variables de contexto, ¿no? Algún cambio contextual que ha repercutido en el cambio de actitud de las personas, ¿no? Y no ha sido necesariamente el proyecto. Entonces ahí está también la separación. ¿Cómo medimos lo que sí ha hecho el proyecto de lo que circunstancialmente no lo ha hecho? Entonces también es una habilidad, ¿no? 4 tipos de indicadores de cambios cognitivos. Ahora vamos a ver un poco estos tipos de indicadores. El tipo de nivel de conocimiento factual, un instrumento simple aplicable en cuestionarios de opción múltiple o también respuestas de verdadero falso, cuando aplicar una línea base y un post-test. Comprensión del mensaje, preguntas abiertas, entrevistas, grupos focales. Aquí podemos aplicar en pruebas piloto o también en la evaluación final del proyecto. El reconocimiento de mensajes claves, ¿no? Entonces aquí podemos elaborar un cuestionario con distractores para que las personas identifiquen el mensaje que hemos nosotros tratado de dar en el proyecto. Esto generalmente se aplica al cerrar la fase de difusión. Recuerdo espontáneo, aquí hacer preguntas abiertas sin ningún tipo de pistas, ¿no? Para saber qué es lo que han recordado después de la campaña, ¿no? Esto generalmente se aplica en 2 o 4 semanas después de la campaña. El error más frecuente que a veces se tiene también en estos procesos, ¿no? El confundir la tasa de recordación con la comprensión, ¿no? Hay que recordar un eslogan que es bastante útil y famoso, ¿no? Que nos dice que una campaña no equivale pues a comprender, la acción de una campaña no va a equivaler a comprender el argumento, ¿no? Que el eslogan va a tratar de sintetizar. Los eslogans están diseñados para ser memorables,
pero no para transmitir argumentos complejos. Su función es anclar un concepto en la memoria de manera que cuando la persona lo necesite pueda recuperarlo. Pero si el concepto no fue comprendido en primer lugar, el eslogan solamente se constituye en una etiqueta vacía de contenido, a veces que puede ser útil en su momento, pero en el futuro se vuelve inútil. Por ejemplo, un eslogan como agua para todos, ¿no? Bueno, es un simple eslogan, pero si no hemos trabajado lo suficiente, nos puede quedarnos, ¿verdad? El eslogan después de mucho tiempo, pero si nos preguntan después a qué se refería el eslogan agua para todos, de qué tipo de proyectos se estaba hablando, qué ha trabajado ese proyecto con ese eslogan. Ya no recordamos, ¿no? No sabemos si ha sido agua para riego, no ha sido si ha sido agua potable para el consumo de la población, no sabemos si ha sido de presas, no sabemos si ha sido un programa de uso de purificación de agua. Es decir, puede ser muchas cosas, ¿no es verdad? Y ahí ya se pierde todo el sentido. Entonces, no, un eslogan por sí mismo no basta, ¿no es verdad? Alguien puede decir, no, pero ya hay un eslogan y van a recordar, ¿no? Pero no van a comprender, ese es el problema. Por ejemplo, también repetir los horarios de un servicio no equivale a entender para qué tipo de situación ha sido diseñado el servicio. Un proyecto que solo mediría recordación puede declarar éxito cuando su audiencia repite los datos, pero no sabe cómo usarlo. Este es el fracaso más visible en evaluación comunicacional. Los indicadores muestran resultados positivos, mientras el comportamiento que el proyecto buscaba producir nunca se materializa. Y la única manera de detectarlo justamente sería midiendo por la comprensión. No solo la recordación, y cruzar esos resultados con los indicadores conductuales para saber si la cadena se está cortando, ¿no es verdad? Y poder tomar acciones correctivas, si es que obviamente se puede, si estamos durante la ejecución, para encauzarlo dentro de lo que significa la acción, ¿no es verdad? El cambio que nosotros buscamos. Ahora, bueno, si hemos terminado, concluido el proyecto, será una lección aprendida, ¿no es verdad? De que ha fracasado en el proyecto. Cambio cognitivo en el proyecto de referencia. Cuando hablamos de la línea base y las metas. Bueno, aquí es relevante en el sentido justamente de planificar qué es lo que nosotros buscamos y justamente también establecer de dónde partimos. Por ejemplo, indicadores. Porcentaje que conoce la existencia de un servicio. Nuestra línea de base puede haber arrojado un resultado de 30% o haber estimado. Hay líneas de base en las cuales justamente se realiza ya la medición a través de procesos obviamente ya organizados, son procesos de medición serios, y también hay líneas de base estimadas. En los proyectos de prefactibilidad generalmente se hace una línea de base estimada. ¿Por qué? Porque como está en su fase de prefactibilidad, todavía no va a llegar un proceso de ejecución en sí mismo, ¿ya? Entonces se estima. Pero ya un proyecto de factibilidad de ejecución, porque hay niveles también, ¿no? De primera, segunda, etcétera. Entonces ya se debe realizar la medición. ¿Para qué? Para contrastar si efectivamente la línea de base de partida corresponde con la estimada o bien, obviamente, se actualiza hacia un dato. No es que la estimada esté mal, solamente que por razones obvias, en la de prefactibilidad todavía estamos en una fase justamente de ajuste de diseño, ¿verdad? De trabajo de diseño. Entonces, no confundir, ¿ya? Pero de todas maneras, ustedes también en sus proyectos que van a desarrollar van a hacer una línea de base estimada, no van a poder ir al campo a hacer una medición, ¿no es verdad? Cuando ya se aplique sus proyectos seguramente se realizará. Bueno, tenemos una meta en cualquier caso, ¿no? De un 80%. ¿no? Es decir, establecer el cambio cognitivo nos permite saber de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar. También el porcentaje que describe correctamente cómo acceder, por ejemplo, al servicio, podemos tener una de 15% y establecer una de 65%, o el porcentaje que identifica sus situaciones que atiende el servicio, ¿no? Una estimada en 20% y una POT 70%. Fíjense cómo va gradualmente estableciéndose indicadores de cambio cognitivo desde la simple información hasta lo que significa elementos de comprensión. Por ejemplo, en el tercero que ustedes observan, porcentaje que identifica situaciones que atiende el servicio, ¿no?
Cuando ya sabemos que el usuario, la persona, el beneficiario, como quieran llamar, dependiendo del tipo de proyecto, ya puede reconocer situaciones diferentes para poder identificar específicamente cuándo y dónde recurrir o en qué situaciones en las cuales él debe recurrir a esa instancia, decimos que ya ha comprendido, ¿no es verdad? No solamente está informado, como el ejemplo del estudiante que decíamos de hace un momento, sabe de la existencia del servicio, pero no sabe qué hace, no va a recurrir, pues no va a ir a decir, bueno, me voy a ir a enterar cuando me atiendan, ¿no es verdad? No tiene sentido. Lo mismo acá en este ejemplo, estas personas, ¿no? Ya saben que hay ese servicio y saben en qué situaciones. Han comprendido justamente lo que se necesita saber. Cambio actitudinal. Porque aquí bueno, la clave es justamente saber, ¿no? Argumentar. ¿Por qué no saber? ¿Por qué saber no alcanza? ¿No? No es suficiente solamente el saber, el conocer. Las actitudes en este sentido justamente son disposiciones estables hacia un objeto. Eso es lo que determina la actitud como concepto, como definición en términos de cambio, ¿no? Se van a formar por experiencia acumulada, entorno social y también por su identidad personal. Consiguientemente, una actitud no es una simple opinión pasajera, sino es una estructura cognitiva y afectiva que organiza cómo una persona evalúa y se relaciona con una clase de objetos y situaciones. Se forma lentamente a partir de múltiples experiencias y se puede y tendría que resistirse al cambio justamente cuando ya llega a una función de estabilidad psicológica, porque va a permitir al individuo no tener que evaluar cada situación desde cero, es decir, ya se internaliza. Esa es la idea de la actitud. Y como se darán cuenta, no siempre es fácil lograr esto. Requiere múltiples experiencias, ¿no? No se modifican con un mensaje bien redactado. Requieren exposición sostenida a fuentes creíbles y experiencias que confirmen las premisas que las sostienen. Ahora, aquí también es importante destacar, a veces solemos también cometer ese error. No, las personas ya han cambiado porque ya han estado expuestas y a veces es solo un mensaje, ¿no? Y obviamente no han tomado en cuenta la repetición que se requiere, la diversidad de fuentes para reforzar ese mensaje, las experiencias directas, testimoniales que van a permitir a la persona que vaya permanentemente comprobando, cuestionando sus premisas. ¿Para qué? Para reafirmarlas o para desecharlas si no son tan sólidas como esa persona creía, ¿no es verdad? He visto proyectos que así funcionan, ¿no? Es decir, solamente piensan que con una campaña realizada en un periodo de tiempo, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, y dicen ya sus metas ambiciosas, voy a cambiar esto en las personas. ¿Será que en 2 o 3 meses vamos a poder cambiar realmente la actitud de las personas? Por supuesto que no, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces va a llegar el mensaje con las tasas de repetición? Si realmente vamos a poderlos poner en escenarios donde vayan confrontando ese mensaje para que evalúen si ha sido cierto o no. Todos esos elementos justamente tendría que tomar en cuenta el proyecto, ¿no es verdad? Entonces se darán cuenta que un proyecto de corta duración que plantee ese tipo de cosas es pues inviable, no va a haber ningún tipo de impacto en el sentido del cambio actitudinal que se busca. Probablemente genere indicadores de actividad, ¿no es verdad? Como métricas, ¿no? Porcentaje de asistencias, porcentaje de clics, porcentaje de likes, pero eso ya saben, les vuelvo a decir, ¿no? En términos de impacto de proyectos son superficiales, solamente. Medir actividades no es medir un impacto de un proyecto, ¿no? Bueno, esto ya hemos puesto ese ejemplo. ¿Cómo se mide el cambio de actitud? Bueno, usualmente también hay, dependiendo de la complejidad, nuevamente, ¿no? Todo depende siempre de la complejidad a la cual nosotros buscamos o abordamos, ¿no? Lo que significa el alcance del proyecto. Pero una de las más simples, un instrumento estándar es una escala de Likert. ¿Ya? Una escala de Likert es una escala simple, graduada generalmente en categorías de 1 a 5, donde 1 es bajo y 5 es muy alto. ¿Ya? Y obviamente 5, ¿no? Puede ser 6, puede ser 7, generalmente 5, ¿no? Entre 4 y 7 está. Y hay puntos de graduación, ¿no? Entre acuerdo y desacuerdo, ¿no? Es el más utilizado este instrumento para medir actitudes porque es sencillo, capta la información con matices, ¿no?
Las opciones generalmente, uno de los requisitos tienen que estar establecidos de manera directa y sin ambigüedad. Y obviamente, bueno, usted seguramente tal vez ya han utilizado estas escalas del Likert, ¿no? Y que de todas maneras, sí lo vamos también en la materia, lo vamos a ver, ¿no? En temas posteriores también. Bueno, aquí obviamente nos muestra o podemos estimar un índice actitudinal. Y este índice actitudinal sería la suma de las puntuaciones en todos los ítems dividido entre el número de ítems, ¿no? De manera sencilla. Este cálculo obviamente va a producir un valor que va a poder compararse entre el pretest y el posttest, entre la línea base, entre el valor de línea base y el posterior. Y obviamente hay requisitos establecidos importantes, ¿no es verdad? Que obviamente implica incluso procesos de codificación, ¿no? Debe definirse de antemano cuál es la diferencia mínima que debe establecerse justamente entre el momento antes y después, ¿no? Que nosotros vamos a considerarla también de manera significativa. Ahora, aquí en la parte de esta palabrita de significativo, tiene connotaciones mucho más profundas, les comento, dependiendo de la complejidad, ¿ya? Usualmente, ¿ya? Tiene connotaciones estadísticas, ¿ya? La significatividad. En algún momento les comenté cuando pasábamos con algunos de ustedes la materia de estadística en la carrera, ¿no? Antes de cambiar el plan en el sistema antiguo, en el sistema semestral antiguo. Les comentaba justamente que la parte de la estadística descriptiva era una fase, pero había otra importante que se llamaba la estadística inferencial. Y miren aquí en proyectos entra, no solo la descriptiva, entra también la inferencial. Por ejemplo, para determinar si ha sido significativo o no el cambio, se aplica estadística inferencial, ¿ya? Hay pruebas de estadística inferencial que nos permite saber si la comparación entre pre y post-test han sido determinantes, han sido de impacto o han sido significativos. No basta decir, yo considero que ha sido significativo porque he logrado que suba de 30 a 50%. No basta, les comento. Algunos financiadores nos exigen demuestre su significatividad, nos dicen. ¿Y ahí qué nos están diciendo? Aplique una prueba estadística. Quiero ver la prueba estadística que efectivamente demuestra que usted ha logrado cambios significativos. Ahí entra justamente esa prueba, las pruebas estadísticas de significatividad, ¿ya? Entonces, ojo, tomen en cuenta esos elementos, ¿ya? Generalmente los financiadores de los proyectos sí exigen. Es un requisito también en términos de confiabilidad, ¿ya? Me dirán ustedes, sí, pero lo más importante sí ha sido el cambio, sí, pero también obviamente tiene que estar fundamentado, ¿ya? Esa es la parte esencial. 4 dimensiones de la actitud a medir en el proyecto de referencia. Tenemos una primera dimensión que se denomina legitimidad del servicio, que obviamente un ejemplo es usar orientación psicológica, es una señal de que alguien cuida su salud, por ejemplo, como una dimensión que está estableciéndose a partir a partir justamente de la orientación psicológica de esta categoría, ¿no? En este caso, este ítem apuntaría directamente a la barrera actitudinal, más frecuente, por ejemplo, en algunos contextos más que otros, ¿no? La otra, la disposición personal. Por ejemplo, si tuviera un problema emocional, consideraría hablar con el servicio de orientación de la UATF, una dimensión también actitudinal en nuestro proyecto. La accesibilidad percibida. El servicio de orientación, por ejemplo, es fácil de usar para cualquier estudiante. Si hay una percepción en el sentido de esa facilidad, la dimensión actitudinal facilita que ese indicador pueda, pues, justamente incorporarse dentro de lo que nosotros buscamos. La norma social percibida, otra dimensión del componente actitudinal, ¿no? Nos establece, por ejemplo, que cuando decimos en mi carrera es normal buscar apoyo psicológico cuando se necesita. Bueno, por ejemplo, en este caso, ya si ustedes se dan cuenta la gradación con relación a la incorporación actitudinal o el cambio actitudinal, estamos yendo justamente
buscando elementos suficientes como para que las personas, en este caso, logren interiorizar esos elementos, por ejemplo, de la orientación, que estamos hablando de la orientación psicológica, internalizarlo de manera que no solamente conozcan, no solamente comprendan las fases, sino también lo interioricen. Por ejemplo, en la norma social percibida, ya estoy viendo que estoy normalizando y estoy obviamente incorporando dentro de las prácticas regulares de lo que significa mi salud mental, por la salud mental de las personas, ¿no es verdad? Que eso, les comento, es muy difícil. Hemos visto, por ejemplo, ahora realmente no sucede así, ¿no es verdad? No solo en la universidad, no sucede en nuestra sociedad, ¿no? Siempre que escuchamos a alguien decir, voy a ir al psicólogo o voy a ir al psiquiatra, bueno, la jerga popular que nos dice a veces, ¿no? Mal, obviamente que nos dice mal, ¿no? Interpretando las cosas de una manera negativa, nos dice, debe tener problemas mentales, o peor todavía, a veces peyorativamente, debe estar loco, ¿no? Entonces, obviamente, eso es por qué pasa, porque la gente no ha interiorizado la necesidad en su cambio conductual de la importancia de la salud mental, ¿no? Porque así como la salud física, la salud mental importa, ¿no es verdad? Si no tenemos una buena salud mental, por ejemplo, si estamos expuestos a estrés permanentes y nos causa ansiedad, nos causa depresión, no va solamente a afectarse pues en que voy a estar triste o voy a estar cansado, sino también va a afectar en mi salud, ¿no es verdad? Situaciones de ese tipo pueden acarrearme problemas cardíacos, pueden acarrearme problemas incluso de accidentes cerebrovasculares, de embolias, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, no es un hecho aislado, ¿no? Es importante. Pero ¿cómo hacemos entender a las personas? Es justamente con un proyecto respecto de qué, de un cambio actitudinal sobre la importancia, por ejemplo, de la salud mental, y una de esas cosas es este ejemplo que estamos viendo, nos permite justamente establecer en ese sentido. Bueno, los minutitos que me quedan antes de que culminemos la clase, por favor, quería hacerles unos anuncios, ¿ya?